Hola, ¿qué tal, jóvenes estudiantes? Los saluda el maestro Piñón. En esta ocasión abordaremos el tema de derivadas de orden superior, tema que te será de mucha utilidad para estudios posteriores del cálculo diferencial. Este tipo de derivadas se refiere a calcular o obtener las derivadas sucesivas de una función. Primeramente, vamos a ver la notación de la primera derivada. Recordemos que la primera derivada es derivada de y con respecto de x. Otra forma de hacer la notación de la primera derivada es como y'. La segunda derivada, su notación será la derivada al cuadrado de y con respecto de x al cuadrado. También la podrán escribir como y doble prima. Esta derivada será la derivada de la anterior, es decir, la derivada de la primera derivada. La tercera derivada, su notación es la derivada al cubo de y con respecto de x al cubo. También la pueden escribir como y triple prima. La tercera derivada es la derivada de la segunda derivada. La cuarta derivada será o se escribirá como la derivada a la cuarta de y con respecto de x a la cuarta. Y también la pueden escribir como y a la cuarta. Aquí lo harían con número romano. Esta derivada será la derivación de la anterior, es decir, de la tercera derivada. Y así sucesivamente hasta la enésima derivada. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo o el ejercicio trata de calcular hasta la tercera derivada de la función y es igual a 2x a la quinta menos 3x al cuadrado más 4x. Como en todos los ejercicios anteriores, lo primero que tenemos que hacer es escribir nuestro signo de derivación en ambos miembros de la expresión. Aquí lo voy a hacer directamente. Como pueden darse cuenta, tenemos una expresión en la cual se puede aplicar la fórmula de la suma y la fórmula lo único que dice es que tienes que separar cada uno de los términos con el signo de derivación. Lo hacemos de esa manera. Y aquí tenemos aplicada la fórmula de la suma o resta de las derivadas. Como pueden darse cuenta, en cada uno de los términos tenemos una constante por la variable, en este caso que es x. En el primer término tenemos el 2, en el segundo el 3 y en este tenemos el 4. Por la fórmula de la constante por la variable, como se ha realizado en ejemplos anteriores o ejercicios anteriores, se tiene que sacar la constante fuera de del signo de derivación en cada uno de los casos. Quedaría que esto es igual, el 2 lo sacamos, quedaría 2, la derivada con respecto de x a la 5. Que en este caso sería el signo menos, este signo que viene desde la función inicial, se pone el 3 y lo único que queda por derivar en el primer término sería x a la 5. Para derivar esta expresión se va a utilizar la fórmula que dice que la derivada con respecto de x de u a la n es igual a n a la u a la n menos 1 por la derivada con respecto de x de u. Bien, aplicando esta fórmula en el primer término, tenemos que en este caso u va a ser x y n va a ser 5. Primeramente vamos a escribir, que no se les olvide escribir la constante que sacamos fuera del signo. Es decir, aquí vamos a poner el número 2
Y ahora sí, este 2 va a multiplicar al resultado de esta derivada. Se tiene que poner n en este caso vale 5, por x. X que está a la 5 menos 1 quedaría 4. Y hasta ahí llegaría la derivada. ¿Por qué hasta ahí? Porque la otra sería que la derivada, en este caso de u, con respecto de x, pero como u vale x, y recuerden ustedes que la derivada de x con respecto de x es igual a 1. Por eso queda hasta esta parte este término. Vamos con el segundo término de la expresión, y el segundo término tenemos por aquí que sería el menos 3, este menos 3, que está multiplicando en este caso, va a multiplicar a lo que de la derivada de x al cuadrado. Seguimos el mismo procedimiento con la misma fórmula, con esta misma fórmula, y quedaría 2x a la 2 menos 1 quedaría a la 1. A la 1. Ya se había comentado en casos anteriores que cuando una variable está elevado a la potencia 1, se puede quedar de esta manera. Se entiende que está elevado a la 1. Y ahí está el segundo término. Nos vamos con el segundo término, el tercer término. El tercer término se escribe el más 4 y se deriva a esta parte que nos queda. La derivada de x con respecto de x, ya lo habíamos dicho, es 1. Esta parte es 1 y quedaría aquí 4, en este caso 4 por 1. Por último, se tienen que realizar las operaciones pertinentes en cada uno, o las que solicita cada uno de los términos. Aquí en este caso sería, vamos a escribir ya de una vez aquí la derivada de y con respecto de x, y recuerden que habíamos comentado que también es válido poner como y', y esto es igual a 2 por 5, en este caso serían 10, sería 10x a la cuarta, menos, menos 3 por 2, 6x, más 4. Y esta parte es lo que se le conoce como la primera derivada. Aquí sería la primera derivada. Como el problema dice que vamos a calcular hasta la tercera derivada, la segunda derivada se va a determinar tomando la derivada que acabamos de calcular. Y vamos a comenzar con la segunda derivada. La segunda derivada, recuerden también ustedes que se había comentado que su notación sería de esta manera: la derivada al cuadrado de y por la derivada con respecto de x al cuadrado. Y esto también se puede escribir como la segunda derivada, o y doblemente prima. Sería igual, ponemos de una buena vez el signo de derivación, y quedaría la derivada con respecto de x de esta expresión. Aplicamos la fórmula para separar los términos con el signo de derivación, la fórmula de la suma o de la resta, y quedando de la siguiente manera: la derivada con respecto de x de 10x a la cuarta menos 6x con su signo de derivación. El proceso para este primer término y para este segundo término va a ser muy similar a lo que se hizo cuando se calculó la primera derivada. El tercer término, como es la derivada de una constante y la derivada de una constante 0, entonces se me hace 0. En esta parte de aquí, el 10 se tiene que sacar fuera del signo de derivación, asimismo el 6. Por último, realizamos esta operación y
quedaría de la siguiente manera. El 10 lo escribimos 10 que multiplica a 4 porque estamos utilizando la fórmula de u a la n por x a la 3. ¿Por qué a la 3? Porque a la x le quita, acuérdense que es a la n menos 1. N vale 4 menos 1, quedaría 3. Y ahí tengo el primer término. El segundo término quedaría solamente el 6. ¿Por qué quedaría el 6? Porque derivada de x con respecto de x, recuerden que la fórmula dice que se hace 1. 1 por 6 queda 6. Y la segunda derivada es y doble prima es igual a este 10 por este 4, que sería 40 x al cubo menos 40 x al cubo menos 6. Y aquí tienen ustedes lo que es la segunda derivada. Segunda derivada, aquí está. Por último, se tiene que calcular la tercera derivada. La tercera derivada, recuerden que se comentó que se calcula derivando justamente la segunda. Y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a calcular ahora la tercera derivada. La tercera derivada con respecto de x al cubo, que también se denota como y3', es igual a la derivada con respecto de x de, en este caso, 40 x al cubo menos 6. Como aquí nos va a quedar una constante sola, de una buena vez indicamos que esa nos va a dar 0. Y solamente quedaría por derivar y, la tercera derivada, este término. Este término puedo, aplicando la fórmula de la constante, puedo sacar fuera del signo de derivación lo que es el número 40. Lo realizamos de esa manera y la expresión se reduce nada más ya a calcular esta parte. Para poder determinar este último término de la tercera derivada, se va a aplicar la fórmula de v a la n. El 40 ya queda de esa manera y tenemos nosotros que la tercera derivada es igual al 40. Este 40 lo bajamos y vamos a escribir aquí dentro lo que va a quedar de derivar x al cubo. X al cubo es utilizando la fórmula u a la n. Recuerden que la fórmula dice que se pone primeramente, en este caso, el exponente n. Ponemos x y el exponente que tiene le restamos 1 y quedaría 2. Como va a quedar aquí la derivada de x con respecto de x, pues prácticamente ya está resuelto el problema. La derivada de x con respecto de x, recuerden que esto es 1. Y el resultado se reduce finalmente a lo siguiente. La tercera derivada de la función que nos dieron inicialmente va a ser este 3 que multiplica al 40 y serían 120 x al cuadrado. Y ahí está calculada la tercera derivada. Y por lo tanto está terminado el ejercicio. Espero que les sea de utilidad este material. Gracias y hasta la próxima.